matemáticas son una de las ciencias más importantes del hombre. Las matemáticas son consideradas el lenguaje de la ciencia, pues gracias a esta podemos expresar de manera gráfica ideas y conceptos abstractos, fórmulas, planteamientos y resultados. Las matemáticas han acompañado al hombre incluso antes de que se inventara la escritura. Gracias a este interesante descubrimiento arqueológico, se descubrió que comerciantes, artesanos y campesinos de la región fértil Egipto, el levante mediterráneo, Irak e Irán fueron los primeros en la humanidad en tener un sistema contable. Lo hacían por medio de pequeños objetos de arcilla, en muy variadas formas y tamaños, como esferas, cilindros y discos. En teoría, estos objetos servían para representar una cantidad determinada de diversos productos: aceite, animales, telas, vestidos y granos, entre otras cosas, claro está. Aunque no hay evidencia de que se usaran estos objetos como moneda, es muy probable que se utilizaran para mantener un registro de las cantidades de bienes. Increíblemente, las matemáticas no son una ciencia que surgió en un solo lugar. A su modo, diversas civilizaciones a lo largo del mundo antiguo desarrollaron sus propias formas de matemáticas. Esto para calcular sus bienes, intercambiar productos e incluso desarrollar construcciones de manera bastante detallada, como por ejemplo los mayas, civilización que contaba con sus propios sistemas de numeración. El pueblo egipcio fue el primero en utilizar las matemáticas, de manera que los primeros maestros de matemáticas fueron los egipcios. Pero claro que Egipto no era la única civilización que utilizaba matemáticas. En Mesopotamia, durante las primeras excavaciones en el siglo XIX, se recuperaron unas tablillas de barro sumerias que contenían escritura cuneiforme. Procedían o bien de la primera dinastía de Babilonia, o bien de la antigua Grecia. Lo interesante es que estos preciados objetos, aunque la civilización egipcia fue la primera en utilizar las matemáticas, no acaparó y ocultó este conocimiento, sino que lo compartió con otras civilizaciones. Gracias a descubrimientos arqueológicos se han encontrado cuentas de intercambio comercial, donde se habla de sacos de grano o de esclavos con los griegos. Fue justamente en la antigua Grecia que filósofos griegos tan conocidos como Pitágoras, Tales o Platón fueron pioneros en las matemáticas y, por supuesto, querían ir más lejos y utilizaron esta ciencia para tratar de desentrañar los misterios del universo. Estos filósofos comenzaron a teorizar y poner en práctica una rama particular de las matemáticas, la aritmética, denominada la ciencia de los números y las operaciones que se hacen con ellos. Por supuesto, las matemáticas comienzan a extenderse y a viajar por todo el imperio hasta llegar a Alejandría y su famosa escuela. Diofanto de Alejandría empieza a aproximarse al álgebra, la rama de las matemáticas que trata de la cantidad en general, presentándola por medio de letras u otros signos, es decir, ecuaciones. Gracias a Diofanto de Alejandría, conservamos la descomposición de un número en dos cuadrados idénticos. Naturalmente, el uso de las matemáticas se extendió de manera increíble. Muchos filósofos, teóricos, científicos de la época buscaban su propia interpretación de los números y su relación con el mundo, y aunque muchos de sus teoremas y descubrimientos son aún vigentes, no se le puede atribuir el invento o creación de las matemáticas a un solo hombre, ya que las matemáticas son una ciencia colaborativa y progresiva. El siglo XVII es sin duda alguna el siglo de oro de las matemáticas, y aunque esta ciencia ya tiene un largo camino, es justo en este periodo cuando llega un personaje al que podríamos considerar como el padre de las matemáticas, Isaac Newton.